Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Ay, estamos poquititos. ¿Quién vive? Cristo. Ahora se oye un poquito más. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Vamos a hacer una cosa. Yo vengo allá de Villamevi y yo veo siempre que para que la candela se prenda, se amontonan los tizones. Así que véngase por acá, hermanito, que eso está solito allí, me da pesar con ustedes verlo solo. ¿Ah? Vete para acá, Barandica, ve. Eso, véngase para acá, mi hermana, vea. Para no ver, ya yo sé que no tengo que extender la vista para allá porque no hay nadie. Gloria a Dios. Así concentro la atención en ustedes. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que la hermana oró, pero allí le pido el favor que incline su rostro nuevamente. Allí donde está sentada, hágame el favor, incline su rostro, oremos al Señor. Bendito Dios y Padre. Nuevamente te damos gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa. Tu palabra dice, en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º día lo santificarás para Jehová tu Dios. Aquí estamos, Señor, oh Dios de la gloria, cumpliendo con ese mandamiento, Señor. Y te pedimos que por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu, seas hablando a nuestro corazón de una manera muy especial. Oh Dios, sé tú, Señor mío, redarguyéndonos, exhortándonos, edificándonos, cualquiera sea el propósito que tú tengas, Señor, con cada uno de nosotros en este momento, Señor amado. Oh Dios, cumple el propósito para el cual tú permites que tu palabra sea expuesta, Señor. Oh Dios, ponemos delante de ti todo este tiempo, Señor mío, y háblanos de una manera, oh Dios, que podamos comprender y poner por obra, oh Dios, lo que tú quieres enseñar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Yo le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 15. Este pasaje bíblico ha sido bastante predicado a lo largo de la historia del Evangelio y es bastante conocido. Es el pasaje que tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Y es esta parábola, muchos la han dicho así, un tipo del pecador redimido. Algunos dicen que es el Evangelio dentro del Evangelio. Y yo estoy seguro que usted la ha escuchado más de una vez. Y yo le invito a que abra su Biblia allí en el capítulo 15, versículo 11. En adelante, hasta el 24 vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Como he dicho al principio, esta parábola ha sido de mucha exposición a lo largo de la historia del Evangelio. Algunos teólogos dicen que es el Evangelio dentro del Evangelio. Algunos dicen que precisamente el hijo pródigo representa el tipo de aquel pecador redimido. Y yo estoy seguro que los evangelistas que están aquí en la iglesia, muchas veces ustedes han escuchado a otros hablar sobre la parábola del hijo pródigo desde el punto de vista evangelístico, para convencer a las personas por medio del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en esta mañana quiero tomar otro enfoque, mirar lo que la parábola nos enseña y mirar cómo el ser humano, por actitudes propias de su carácter, llega a niveles profundos de estados pecaminosos, y cómo a través también de actitudes que Dios le ha dado al ser humano puede alcanzar la gloria eterna. Yo quiero mirar con ustedes el versículo 12. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y mire lo que dice el texto: y les repartió los bienes. ¿Cuántos hijos tenía el padre? La Biblia dice que tenía 2. En el versículo 11, también dijo un hombre que tenía 2 hijos, está diciendo el Señor, habían 2 hijos. Y el padre hace algo inusual en la época de Jesucristo. En la época de Cristo, en aquella sociedad de aquel momento, no se podía que el hijo le pidiera la herencia al padre. No era costumbre, no se daba. Este tenía 2, y dice la Biblia que en la parábola Jesús dice que les repartió. Amado, aquí vemos la actitud de muchas de las personas de este tiempo, y es la obstinación. A veces nosotros, y estamos dándonos cuenta de lo que está pasando con la juventud. Yo creo que en el calendario, hermana, me toca el próximo domingo de hoy en 15, ¿sí o no? Y he estado preparando para ese domingo, y le voy a adelantar algo, una charla sobre la generación Nini y su influencia en los padres modernos. ¿Sí ven? Y estamos viendo que producto de la obstinación de la juventud, de muchos padres por darle muchas comodidades o por no darle nada a la juventud está yéndose y se está perdiendo. Aquí vemos a un joven obstinado, al menor, diciéndole a su padre: Padre, entrégame lo que me corresponde. A veces nosotros, mis amados, por la obstinación, por las cosas que se nos meten en la cabeza, vamos caminando rumbo al precipicio. ¿A cuántos no se le ha dicho: mira mi hijo, mi hija, mira niña, jovencita, dama, caballero? No es por ahí. ¿Cuántas veces el pastor, el anciano de la iglesia, el hermanito, comienza a exhortar diciéndote o diciéndome: mira, ese no es el camino? Sin embargo, a veces los conceptos preconcebidos, a veces las visiones erróneas, nos dan un grado de obstinación tal que queremos seguir con un propósito que está equivocado. Esa fue el primer escalón en descenso, digámoslo así, que tuvo el hijo pródigo.
La obstinación. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, óigame bien, el padre tenía 2 hijos, había repartido los bienes, porque dice el versículo 12, y le repartió los bienes. Pero aquí hay algo que desde hace mucho tiempo se ha predicado acerca del hijo pródigo, pero no se ha dicho esta parte. Esta parte, escúchame bien, nos está diciendo que el hijo menor no solamente tomó lo suyo, sino que pasado un tiempo tomó lo suyo y lo otro. Mire, dice el versículo, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. No fue enseguida cuando el padre repartió. El padre repartió los bienes, pero el hijo menor esperó un tiempo. Reunió lo suyo y tal vez lo que no era suyo, y se fue. Dice el versículo, se fue lejos a una provincia que apartada. Algunos criminalistas dicen aquí, abogados, aquí está una abogada, hace pensar que este pasaje nos está hablando de aquel jovencito o de aquella persona que le hizo la mala jugada al padre. Tomó lo suyo, tomó lo que no le pertenecía también y se fue lejos a una parte apartada donde no lo pudiera ¿qué? Perseguir. Se perdió, se fue del mapa. Y dice el texto, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primera situación del hijo pródigo, la obstinación a tomar un camino que no era el correcto. Segundo, el egoísmo. No solamente tomó lo suyo, sino que también que tomó lo que no era suyo, y yo no voy aquí a compartirlo con nadie, me voy ¿qué? Bien lejos. En tercer lugar, escúcheme, se separó de aquella cobertura que anteriormente le había dado ¿qué? Protección. Le había dado la fuente de lo que estaba recibiendo. Amados, y en cuarto lugar, escúcheme bien, dice el texto que se fue bien lejos a vivir perdidamente, es decir, comenzó a usar la sensualidad. Este ser está decayendo. Así decae toda persona en el Evangelio que por medio de su obstinación, por su egoísmo, comienza a separarse de las cosas de Dios y comienza más a vivir por la emoción que por la palabra. Comienza a decaer. La obstinación lleva a caminos de perdición. El egoísmo nos lleva a veces hasta robar a Dios. ¿En qué sentido? En que Dios nos bendice y nosotros no damos de lo que Dios nos da, sino que nos quedamos con todo, incluyendo diezmos y ofrendas. La separación. Ya estamos obstinados, ya sabemos que cometimos un error, porque aquel sabía que había cometido un error, tomó lo suyo y otro poquito más, y se apartó. Y a veces nos metemos en caminos que no son, y comenzamos a apartarnos de la iglesia. Y después comenzamos a vivir por la emoción que a vivir por lo que la palabra de Dios dice. Entonces comienza a escucharse en algunos, no es que ya me tienen separado, ya no me aman, ya tal cosa, ya ni me visitan siquiera. Amados, y la escalera va en descenso. Si usted mira conmigo el versículo 13
dice que comenzó a vivir ¿qué? Perdidamente. Y comienza la destrucción espiritual. Hasta ese momento todavía había de pronto una situación no muy problemática. Pero miren una cosa, el creyente cae y no cae de la noche a la mañana. No es que el diablo fue malo y me tumbó, no es que ya te viene tumbando de hace rato. Ya la zancadilla está puesta hace rato. El cristiano no va al fondo como una piedra cuando cae en un pozo. Va pasito a paso. De la manera como se le dé la cabida al diablo, de esa manera él va a comenzar a trabajar. Hasta ahora, en todo este tiempo de experiencia como cristiano, no he visto un cristiano que va a caer de la noche a la mañana. Es un proceso que ha venido dándose. Y si usted mira la palabra de Dios, la concupiscencia da origen a muchas cosas, y por último es el pecado. Cuando ya se consuma, es un proceso muy parecido al embarazo. Una mujer no da luz a un hijo después de haber tenido la relación sexual. Transcurren 9 meses. Amados hermanos, y mire esta escalera descendiente. El egoísmo, la separación, la sensualidad, y comienza la destrucción espiritual. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuántos, sin una proyección de vida, comienzan a malgastar lo que Dios le ha dado? Nosotros como padres, y me voy a meter en parte de lo que voy a decir dentro de 15 días, nosotros como padres estamos obligados con nuestros hijos a comenzar a formar en ellos un proyecto de vida. ¿Qué van a hacer a futuro? Cuando la niña, por ejemplo, Elizabeth, no, que no puedo lavar los platos porque se me dañan las uñas, y la dejo así, estoy generando en ella situaciones que más adelante le van a costar. Mis amados, a veces nosotros, escúcheme bien, como papás cometemos errores pensando que amamos a nuestros hijos con lo que estamos haciendo. Y eso le puede traer a ellos consecuencias nefastas al punto que caminen en la escalera de descenso que está caminando el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque le puede generar en ellos actitudes de obstinación, de sensualidad, de destrucción espiritual, que más tarde, escúcheme bien, lo va a llevar a humillarse a sí mismo, cual le pasó al hijo pródigo. Mire lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó, tenía hambre, ya había malgastado lo suyo, lo que no era suyo. Ahora tenía hambre. Y ahora dice el versículo, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso era humillarse a sí mismo. En la cultura judía, el apacentar cerdo era lo más humillante. Amados, y a esto es lo que nos lleva el separarnos de la cobertura del Padre,
Ya él estaba separado de la cobertura del Padre. Él había pedido lo suyo. Había tomado lo que aún no le pertenecía. Se había ido lejos, se había separado del Padre. En su obstinación, en su egoísmo. Comienza su destrucción espiritual y comienza la humillación a sí mismo. Llega el momento, hermanos, en que el ser que se aparta de esa manera del Padre hace cosas que jamás pensó hacer. Muchos son los textos que se toman para aquellos que se apartan del Evangelio, ¿sí o no? Como, por ejemplo, la del espíritu que anduvo por lugares secos y encontró aquella casa barrida y arreglada e invitó a 7 peores que él para habitar. Muchos toman esa situación, y eso es bíblico, para decir que la posición y la condición del que se aparta será aún peor. Pero aquí también este texto nos lo está diciendo. El apartarse de la cobertura de Dios, hermano, trae condiciones humillantes para nuestra condición humana, para nuestra condición como persona. Aquel hombre tenía una posición, tenía dinero tal vez. Y yo me imagino que muchos amigos, cuando hacía parranda, como sucede en la actualidad, y usted lo sabe muy bien si estuvo en el mundo como lo estuve yo, que cuando aparecen los garrafones y aparecen las gallinas, eso abunda la amistad, pero cuando no hay plata para ellos tampoco existe amigos. Usted lo vivió tal vez como lo viví yo, pero a él le faltó eso, llegó el momento en que le faltó eso también, y comenzó a humillarse a sí mismo. Mira la condición que nos lleva el separarnos de Dios. Pero la cosa no para allí. Tenía que seguir descendiendo. El versículo 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Una condición bastante deprimente. ¿Qué hacía él en ese momento? ¿Qué hacía él? Estaba cuidando cerdos. Y no podía comer de lo que los cerdos comían. Y él era el que cuidaba a los cerdos. Mi esposa en estos días, por eso lo está predicando hoy aquí, ella le tocaba predicar. Ahora a ella le van a hacer un examen, que es casi una operación, ¿cómo que se llama, no? Colonoscopia, pero con anestesia, la que son enfermeras, anestesia general, la llevan al quirófano, le ponen anestesia y le hacen desde aquí hasta donde tienen que hacerle la colonoscopia, ¿sí o no? Por el colon, por el recto. Ah, por el recto, bueno. Por ahí. Ella ahora, ¿sabe qué le pasó? Ella no puede comer nada pesado. Ya lleva 2 días como hoy y hasta el martes tiene que comer todo líquido. Y yo estoy segura que ella está entendiendo lo que es esto, hermano, porque yo me como tremendos pedazos de carne y ella no puede. Y los tiene ahí cerquita. Usted sabe lo maluco que es que uno le provoque comerse un muslo de pollo y no puede, hermano. Que le provoque a uno una buena comida y no pueda, porque no puede. Ahora mire la condición humillante en la que estaba aquel. Era tanta el hambre que tenía que deseaba al menos coger una de esas algarrobas que no son nada sabrosas, porque eso lo que genera es más sed. Y comerla, hermano, y no podía. Era un estado de ¿qué? De humillación máxima. Amados hermanos, y todo por la obstinación.
todo por el egoísmo. Ese que conduce a la separación, ese que conduce a la sensualidad, ese que conduce a la destrucción espiritual y a la humillación personal. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado tal vez que se nos ha dicho, hermano, mire, no es el camino? Y después de un tiempo venimos para que oren por nosotros, porque ese no era el camino. Sin embargo, hicimos como el caballo malo y la vaca mala que se mete por cualquier hueco, así lo termina de romperse. Amados hermanos, una escalera de descenso. ¿Y saben qué sucede? En muchas ocasiones nosotros necesitamos vivir esta experiencia para levantarnos. Usted sabe muy bien dónde estuve yo, los que conocen mi testimonio. Supuestamente en los niveles intelectuales más altos, y era un satanista. Supuestamente con la gente de más influencia de la ciudad, pero en un grupo satanista. A veces uno tiene que llegar a lo más profundo, hermano. Yo doy gracias a Dios que me llamó con cuerdas de amor. Pero he visto testimonios, hermano, de personas que han necesitado el fondo, ir al fondo completamente para levantarse. Hoy recordaba en la mañana al difunto Freddy Urueta. Yo no sé si usted lo conozca o escuchó la historia de él. Pastor en Las Piedras. Lo mató la guerrilla predicando en un culto. ¿Quién era Freddy Urueta? Le decían el Chapolo en el bajo mundo de la delincuencia aquí en Sincelejo. Al Chapolo le hicieron más de 5 viajes para matarlo y no lo habían podido matar. Él cuenta que un día un grupo de aquí de la ciudad, de una de las autoridades de aquí de la ciudad, lo tomó ya en esa limpieza social y estaba allí en lo que es Florencia actualmente, eso era Monte en ese momento. Y ya habían tomado todas las formas y mecanismos para darle punto final a Chapolo. Y ahí en la cajuela de ese carro, dice él en su testimonio, comenzó a orar y a pedirle al Señor que le diera una oportunidad. Y él cambiaba su vida. Como Dios hace bien las cosas, el carro se espilló en pleno monte ahí de Florencia. Y la llanta de repuesto iba precisamente donde él iba. Y aquellos personajes se descuidaron. Y vio la oportunidad del Chapolo de salir corriendo y tirarse al monte. Se tiró al monte, hermano. Y estaba una campaña en la iglesia evangélica Cristo Viene, donde nacimos espiritualmente María y yo, donde pastorea el hermano Ignacio Cotero. Había una campaña evangelística con un ex sacerdote católico de nombre Junior. Yo no sé si te acuerdas, Roland. Y resulta que en esa campaña llega con las esposas puestas todavía el Chapolo y se entregó a Cristo en esa campaña. Hermano, para no alargarle, mira hasta dónde tuvo que llegar la vida de aquel hombre. Pero un día tuvo un encuentro, volvió en sí, cual hijo pródigo. Volvió en sí, comenzó una carrera de ascenso.
iba en camino, en descenso hacia el infierno. Llegó a ser pastor de la iglesia de las Piedras, donde murió en manos de la guerrilla predicando el evangelio. Amados, allá en el fondo, el hijo pródigo comenzó un reconocimiento. Nosotros no tenemos que esperar llegar al fondo para comenzar a reconocer a Dios en nuestras actitudes. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Comenzó a reconocer que se había salido de la cobertura del Padre y que ahora padecía porque no estaba bajo esa cobertura. No solamente comenzó a anhelar aquello que estaba allá, sino que reconoció que se había ido fuera, que se había salido de la cobertura de Dios. Entonces toma una resolución. La resolución que lo lleva a subir peldaños. Y dice el versículo 18, me levantaré. Allí está la resolución. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Allí está la resolución. Muchos de nosotros cometemos errores, hermano. Y puede suceder que en la iglesia estén personas que aún hasta prediquen y su vida no sea la mejor. Estén por fuera de la cobertura del Padre. Pero es momento de reconocer, es momento de decirle, Señor, aquí estoy. Y decirle lo que el pródigo dice. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hermano, eso nos lleva a caminos de ascenso. Cuando reconocemos a Dios en nuestros errores, cuando reconocemos a Dios en lo que hemos hecho mal, diciéndole, Señor, he pecado contra ti. Pero a veces el orgullo, a veces la vanagloria nos lo impide. Pero a veces tenemos que llegar a situaciones tan complejas, tan difíciles como la que vivió el pródigo, para que ese orgullo y esa vanagloria se nos acabe. Qué lástima, hermano. En la iglesia del Señor todavía hay orgullosos. Todavía hay orgullo en la iglesia del Señor. Orgullos que impiden reconocer que fallamos delante de Dios. Orgullos que impiden la bendición. Amados, este reconoció que había pecado y comienza su ascenso. Versículo 19. Todavía no se había arrepentido. Apenas estaba reconociendo a Dios. Pero ahora viene su arrepentimiento. Versículo 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hasta ese momento, el pródigo estaba mostrando arrepentimiento. Amados, ¿será que tendremos que vivir lo que vivió el pródigo? Para arrepentirnos. Tengo que decirlo, no para vergüenza de mi hija. Escúcheme bien. Pero tengo que decirlo como disciplina. Elizabeth no estuvo el sábado en la reunión del grupo de alabanza porque está disciplinada por nosotros. ¿Nos dijo mentira?
Y ella conoce lo que es la mentira, el daño y el perjuicio espiritual que hace la mentira. Y allá en el cuarto tuve que decirle, ¿tú crees que está bien? Hermano, y nos tocó disciplinarla. Está en disciplina por nosotros ahora, hasta que nosotros se la levantemos. Hermanitos, ¿cuánto nos cuesta a veces nosotros reconocer nuestros propios errores? Tenemos que esperar llegar a lo más profundo. ¿Y cuántos se suben y cuántos nos subimos aquí estando mal delante del Señor a hacer lo que no es correcto, hermano? Predicar no estando bien con el Señor, o alabar no estando bien con el Señor. El hijo pródigo se arrepintió. Y yo estoy esperando las palabras de arrepentimiento de mí, porque todavía no me la ha dicho. Y hasta que no lo vea, no sigue hacia adelante. Mi amado, porque tenemos que, la iglesia nuestra en la casa primero. Yo después no voy a tener autoridad para hablar aquí si mi hija está haciendo o yo estoy haciendo lo que no es correcto. Escúcheme bien. Aquel comenzó su carrera de ascenso. Y dice que regresó. Mire, si se había humillado a comer casi la comida de los puerquitos aquellos, ya el terreno estaba ¿qué? Abonado para regresar. Amados, dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre. Mi hermano, volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Hay muchas cosas que a veces hacemos, nos separan de Dios, comienza nuestra destrucción espiritual, llegamos a humillarnos a nosotros mismos, llegamos a tener problemas de aflicciones como hambre o cualquier otra aflicción. Sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, hermano. Aquel tomó la decisión de regresar. Regresemos al Señor. Dice que se levantó, vino al Padre, y lo más hermoso, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Esta figura, dicen los expertos, que nunca se daba en la sociedad judía, que el papá corriera a abrazar a su hijo. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? Mostrarnos, hermanos, que Dios tiene tan inmenso amor que hace aún lo que los hombres consideran que no es normal hacer, para mostrarnos a nosotros su grande amor. Mi amado, hubo reconciliación. El padre se reconcilia con su hijo. El padre se reconcilia con su hijo. Los jóvenes que están allá, presten atención, Moisés. El padre se reconcilia con su hijo. Amados, y es que Dios está así, dispuesto siempre a reconciliarse. Voy a tocar algo muy delicado. ¿Cuántos de los que estamos aquí no vaya a levantar la mano? Hemos cometido pecado y todavía no se lo hemos confesado al Señor.
puede suceder que más de uno esté aquí con esa situación. Y todavía no se lo ha dicho al Señor. Y ya ha pasado el tiempo y piensa que a Dios se le ha olvidado. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos puede estar pasando eso, hermano? Y todavía el Padre está sentado allá a la puerta esperando. La demora es que asumimos la cabeza y le digamos, Señor, voy a regresar, porque se tira, hermano. Se viene de avalancha contra nosotros para abrazarnos. Pero nosotros, en nuestro orgullo, todavía no le hemos dicho, Señor, perdóname. Todavía no le hemos dicho. Y por eso tal vez no hemos cosechado muchas bendiciones. Tal vez por eso no hay muchas bendiciones en nosotros. Y por eso tal vez no se ha dado la reconciliación completa. Mire, el mismo versículo 20 nos muestra el regreso y la reconciliación de aquel hijo con su padre. Pero del 22 en adelante vemos las bendiciones que trae el volvernos al Señor. Dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, lo que había acordado decir antes de llegar a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya eso lo había preconcebido. Cuando estuviera delante de su padre, eso le iba a decir, eso le dijo. Nosotros no tenemos que disfrazar el pecado, hermano. Si es mentira lo que hemos hecho, decirle al Padre, Padre, yo soy un embustero. No, Padre, lo que pasa fue que me tocó decir un deslice, ¿no? Le tratamos de disfrazar las cosas al Señor, como si Dios no fuera omnisciente para saberlo todo. Como si delante de Él, como dice el Salmo 139, no estuviéramos como desnudos, hermano. Como si Él no conociera nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar y aún nuestras palabras sin que se las digamos. El hijo pródigo le dijo cuál fue su pecado, sin maquillárselo, sin ponerle palabras bonitas, sin cambiárselo, porque si usted compara, escúcheme bien, los versículos anteriores, por ejemplo el 18, mire que dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 21 dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El versículo 21 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No se la disfrazó. No se la cambió. Pero a veces vamos a Dios cometiendo un error diciéndole otra cosa. No le decimos lo que cometemos. Mis amados, así no es el camino. El camino para subir peldaños es que al pan se le llame pan y al vino se le llame vino. Porque delante del Señor estamos como desnudos. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestible, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, ropas nuevas. El pecado puede ensuciar la vida del ser humano de la peor manera, pero cuando el ser humano regresa a su Padre, es hecho criatura nueva, y esa vestidura sucia, llena de mugre y podredumbre, es cambiada por un vestido nuevo, hecho conforme a la imagen de Cristo. Y ese es el que tenemos que estarnos vistiendo cada momento, ¿no? Ese es el que tenemos que vestirnos en cada momento.
Y mire que termina el 23 y 24 con un gran regocijo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A veces evangelísticamente decimos que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, solamente cuando vemos adelante a aquellos que toman una decisión de fe. Pero también hay fiesta en los cielos cuando un cristiano reconoce que está separado de Dios y vuelve a su Padre confesándole sus pecados sin maquillárselo, hermano. Dios también hace fiesta. Dios también hace fiesta. No nos alejemos de la cobertura del Señor. Aquel comenzó a caminar descendientemente por su obstinación, por su egoísmo. Llegó a niveles de separación, de sensualidad y destrucción espiritual que lo humillaron a sí mismo al punto de tener hambre. Pero ahora comienza ese periodo nuevo de reconocimiento de su pecado. Toma la resolución de volverse a Dios. Toma la resolución de regresarse a la comunidad de fe. Toma la decisión de reconciliarse con su Padre. Entonces comienza a experimentar las bendiciones de una ropa nueva, de una bendición nueva, de un gozo permanente con la presencia de su Padre. Tipo del pecador reconciliado. Eso nos enseña a nosotros. Yo no sé cómo esté tu vida espiritual, pero es tiempo, hermano, de mirar estas enseñanzas, de ver lo que Dios nos está diciendo. Y si hay algún pecado que todavía usted no le ha confesado al Señor, es tiempo de decirle: Señor, heme aquí. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Llámelo por su nombre. Reconózcalo. Tome la resolución de arrepentimiento. Regrésese y vuélvase. Porque es que a veces estamos en la iglesia, mas no estamos en el Señor. Y nos toca volvernos al Señor aunque estemos en la iglesia. En estos días publiqué en mi muro en Facebook una frase de Charles Spurgeon que dice que es más conveniente, es mucho más fácil viajar, atravesar el Atlántico en un barquito de papel que llegar al cielo con buenas obras o pensando tal vez que Dios lo podemos engañar. Mis amados, a veces dentro del Evangelio también caminamos escaleras de descenso como la del hijo pródigo y nos toca subir la de ascenso, no quedarnos allá. Las bendiciones se conquistan, amén. Dejemos la obstinación, dejemos el egoísmo que nos conduce a separación, que nos conduce a sensualidad, que nos conduce a destrucción espiritual, que nos conduce a humillarnos a nosotros mismos, y tomemos el camino de reconocer lo que hemos hecho delante de Dios, de volvernos al Señor, de regresarnos al Señor, de no ocultar o maquillar lo que hemos hecho, porque de esa manera habrá reconciliación con el Señor y experimentaremos las bendiciones de Dios como ropa nueva y regocijo con el gozo del Señor. Amén. Cierre sus ojos.